Una mujer escapó descalza de un encierro tan invisible como brutal, hasta caer, rota, junto a la cerca de un ranchero solitario. Lester Crane, su perseguidor, llegó con sonrisas falsas y amenazas vestidas de legalidad, exigiendo lo que nunca fue suyo. Pero Caleb, el hombre que ya había perdido una familia, decidió no perder otra. Y solo escuchen cómo esta historia, tejida en silencio y coraje, encontró su giro más inesperado, donde la justicia no necesitó tribunal. Durante más de una década, Caleb Dawson había vivido con la puntualidad mecánica de un reloj sin cuerda. En su rancho, a kilómetros del primer buzón y a años luz de cualquier emoción, los días se parecían tanto entre sí que si alguien le hubiese preguntado cuántos inviernos habían pasado desde que enterró a su esposa y a su hijo, no habría sabido responder. La tierra lo medía todo, la lluvia, el polvo, el tamaño de las sombras al atardecer. Y en ese lenguaje mudo, él había aprendido a no esperar nada de nadie. No hablaba con nadie del pueblo, no bajaba a las celebraciones ni a las ferias. Le bastaba con lo que cosechaba, lo que criaba y lo que recordaba cuando el viento le traía, de vez en cuando, la risa de su hijo en un eco imaginado. Solo las gallinas conocían su voz. Les hablaba como a viejas compañeras, mientras recogía huevos o reparaba el gallinero bajo el cielo naranja de Texas. Esa tarde, el cielo estaba opaco. El aire anunciaba tormenta, pero aún no llovía. Caleb caminaba hacia el corral con un balde de agua en la mano, botas hundiéndose en el lodo seco, cuando algo, en el rabillo del ojo, lo detuvo en seco. Al principio pensó que era un animal, una figura encorvada junto a la cerca del oeste, donde los álamos marcaban la línea con la nada. No era un animal, era una mujer. Estaba completamente desnuda, pero no había ni un atisbo de vergüenza en su postura, solo una fragilidad feroz, un temblor que nacía de dentro. Su piel estaba cubierta de tierra reseca, como si hubiese arrastrado su cuerpo por kilómetros. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, los pies descalzos hundidos en barro agrietado, y los ojos no miraban nada. Lloraban sin moverse, sin hacer ruido, como si las lágrimas fueran parte del viento. Caleb no se movió durante varios segundos. Sus manos, curtidas por el trabajo, apretaban el balde de agua como si ese peso lo anclara a la realidad. Luego, como si algo ancestral despertara en él, dejó el balde en el suelo, se quitó el abrigo de cuero que siempre usaba, el único que no había tirado tras la muerte de su mujer, y caminó hacia ella. No dijo nada. No preguntó quién era, de dónde venía, ni por qué estaba así. Con una lentitud casi ritual, le puso el abrigo sobre los hombros. Ella ni siquiera alzó la mirada, solo dejó que el cuerpo se le doblara hacia adelante, rendido por el cansancio o el alivio, y entonces él la sostuvo por los brazos, con la firmeza de quien lleva un cordero herido al establo. La condujo hasta el porche. Sus botas marcaban huellas firmes en la tierra. Ella caminaba descalza, en silencio, con el abrigo colgando hasta las rodillas. Al llegar a la puerta, Caleb le empujó suavemente para que pasara primero. Luego entró detrás, fue hasta la estufa y encendió fuego. El chasquido de la leña rompió el mutismo del ambiente. Sacó una manta, se la dejó sobre las piernas. Le sirvió agua, no pronunció una sola palabra. Ella se sentó, encogida, como si aún no creyera que nadie la hubiese tocado sin dañarla. Durante una hora, Caleb se mantuvo de pie, cerca de la ventana, mirando el campo como si esperara que alguien más viniera detrás de ella. Pero nadie vino. Solo cuando el fuego ya estaba estable, solo cuando el abrigo le cubría los hombros y sus manos no temblaban tanto, ella alzó la vista. No tenía más de 25 años. Los ojos hinchados por el llanto, la mandíbula tensa como si hubiese olvidado cómo hablar. Y entonces, con voz débil pero clara, dijo: «Me llamo June. Nada más, solo eso. Como si decir su nombre fuera un acto de fe. Como si ese nombre, pronunciado por primera vez en años sin ser castigada por ello, fuera una semilla en tierra desconocida». Caleb asintió despacio, sin cambiar el gesto.
Luego, con su voz ronca de poco uso, dijo, «Bienvenida, June», y volvió a sentarse junto a la estufa, como si no hubiese pasado nada extraordinario. Pero los dos sabían que sí había pasado, y que ya nada volvería a ser igual. Durante los primeros días, June apenas era una sombra envuelta en el abrigo de Khaled. Dormía más de lo que estaba despierta, y cuando lo hacía, se le notaba la tensión en los músculos, como si aún en el descanso su cuerpo temiera ser despertado de golpe. Comía poco, siempre con los ojos en el plato, como si temiera que le quitaran la comida o que alguien apareciera con otra orden antes de terminarla. El rancho, silencioso por naturaleza, le ofrecía una calma nueva, pero aún así, cada ruido repentino, una puerta que se cerraba con el viento, el relincho lejano de un caballo, el crujido de las ramas al amanecer, la sobresaltaba como si algo estuviera a punto de repetirse. Lo más difícil para ella no era dormir, era confiar en que, al despertar, seguiría estando allí, intacta. Evitaba las ventanas, no por el frío ni por el sol, evitaba mirar hacia afuera como si el mundo exterior tuviera ojos que podían encontrarla. Al moverse por la casa, lo hacía pegada a las paredes, en silencio, con pasos suaves, como si temiera romper algo invisible que la protegía. Khaled, que había aprendido a leer el lenguaje de los animales y de la tierra, comprendía ese miedo sin necesidad de explicaciones. No era un hombre de preguntas. Y solo una vez, mientras cebaba la estufa y ella lo observaba desde la cocina, se atrevió a hablar. ¿Huye de alguien? June bajó la vista. Sus labios se movieron apenas. No, ya no. Creo que ya no. Aquella noche, Khaled durmió mal. Días después, al cambiar las sábanas de la cama que le había ofrecido a June, encontró un cuchillo pequeño, de cocina, escondido debajo de la almohada. No oxidado, pero tampoco afilado, lo suficiente para dar miedo. No dijo nada, no preguntó. Al atardecer, entró al granero, limpió un rincón y dejó allí una caja de herramientas con algunos retazos de tela limpia, clavos, una linterna de mano. No era una orden, era un mensaje. Y June lo entendió. Algunas noches, Khaled escuchaba golpes secos que venían del granero, golpes rítmicos, controlados. No eran peligrosos, eran como respiraciones de alguien que quería recordar cómo era hacer algo con las manos. Poco a poco, la verdad empezó a filtrarse, no en un relato ni en confesiones, sino en frases sueltas, en temblores, en los silencios que dejaban huecos más grandes que las palabras. June no había llegado de un accidente, no había escapado de una pareja o de una casa. Lo que había dejado atrás era más viejo que el pueblo, más retorcido que cualquier historia que se pudiera contar sin romperse por dentro. Había crecido en una finca al otro lado de Taylorville, un sitio que no aparecía en los mapas. Desde pequeña vivió allí con otras 6 mujeres, algunas mayores, otras más jóvenes, todas mantenidas fuera del mundo, sin documentos, sin acceso a escuela ni a médico. Un hombre, al que llamaban padre, aunque ninguna lo era en realidad, les dictaba normas, horarios, castigos. Les decía que eran las elegidas, que fuera de esos campos el mundo no quería saber de ellas. Solo una vez intentó huir. Era un adolescente. La encontraron al borde de la carretera, cubierta de espinas. La regresaron sin gritos, sin amenazas, solo con esa mirada que pesa más que un castigo. Desde entonces ninguna lo intentó de nuevo. Pero June, una noche sin luna, cuando el perro dormía y el viento soplaba del norte, salió descalza. No llevó ropa, ni comida, ni plan, solo caminó. Durante horas o días no lo sabía. Caminó hasta que ya no sentía los pies, hasta que la cabeza dejó de contar pasos, hasta que la tierra cambió de color y la cerca de Khaled apareció como un muro entre el mundo de antes y algo nuevo. Ella no sabía que aquel rancho tenía dueño, y Khaled no sabía que su tierra, tan solitaria, sería elegida para que alguien volviera a empezar. Pero eso fue lo que ocurrió. Y aunque aún no lo sabían, ambos acababan de cruzar, sin palabras, la primera línea invisible que separa el pasado del porvenir. El silencio de la tierra no protege para siempre, ni siquiera en Hill County,
donde las rutas de tierra se borran con el viento y el polvo cubre las huellas como si el pasado pudiera ser enterrado con facilidad. June llevaba semanas comiendo mejor, hablando más. Ya no evitaba las ventanas. Había aprendido a cortar madera, a ordenar el corral, incluso a reír de vez en cuando Caleb, sin querer, decía algo que la sorprendía. Pero la historia de June no se terminó cuando cruzó la cerca del rancho, porque los hombres de los que escapó no eran sombras, ni memorias lejanas, eran reales, tenían nombres, botas, camionetas con placas, y uno de ellos sabía cómo buscar. Su nombre era Lester Crane. Llegó una mañana polvorienta al pueblo de Marble Bend, a 19 millas del rancho de Caleb. El camión que conducía parecía más viejo que él, la pintura quemada por el sol, el chasis cubierto de barro seco. Bajó con paso seguro y barba desordenada, y entró sin apuro en la única tienda de abarrotes del pueblo. Preguntó si alguien había visto a una chica joven, delgada, con una cicatriz justo debajo de la clavícula. Dijo que estaba enferma, que había desaparecido de su comunidad durante una crisis emocional. Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. La dueña del local, una mujer mayor llamada Miriam, no respondió, pero cuando él se fue, hizo una llamada. Una semana más tarde, el sheriff del condado, un hombre serio, de hablar lento, se presentó en el rancho de Caleb. Tocó la puerta como quien no quiere molestar, pero sabe que debe hacerlo. Caleb salió con el sombrero en la mano y el ceño fruncido. El sheriff no bajó de la patrulla, solo bajó la ventanilla. «Dicen que tienes a una joven viviendo contigo», dijo con voz baja. Un hombre vino preguntando por ella. Dice que le pertenece, que sufre episodios y no sabe lo que hace, que escapó de una comunidad cerrada, pero que no es peligrosa, solo vulnerable. Caleb no respondió de inmediato, lo miró a los ojos sin pestañear. ¿Quién dice eso? Un tal Lester Crane. El silencio duró unos segundos más, y entonces Caleb habló, sin levantar la voz. La joven no le pertenece a nadie, y no tiene crisis, tiene memoria, y por eso huyó. El sheriff lo observó con un gesto difícil de leer, asintió una sola vez y se fue sin decir palabra. Esa noche, June supo. Lo supo antes de que Caleb dijera nada. Lo sintió en el aire, en el modo en que él dejó las botas a un lado sin hacer ruido, en el modo en que miró la ventana 2 veces antes de cerrar la cortina. Cuando se sentaron frente al fuego, June no preguntó, solo lo miró, y en sus ojos había una mezcla de terror y determinación. Caleb apenas murmuró, «Ya preguntaron por ti». June no lloró enseguida, solo bajó la cabeza, pero luego, como si algo roto finalmente se derramara, comenzó a temblar. Las lágrimas salían sin sonido, como al principio, pero esta vez eran más hondas, como si llorara por todas las veces que no pudo hacerlo antes. Caleb la sostuvo con los brazos abiertos, sin tocarla si ella no quería, pero ella se acercó, lo abrazó como una niña que busca refugio en medio de una tormenta invisible. Y entonces, con los dientes apretados, como quien pronuncia un juramento, dijo, «No voy a volver, ni viva ni muerta». Esa frase quedó flotando en la casa como un clavo en la madera, y Caleb supo, sin necesidad de más palabras, que la historia apenas estaba empezando, porque algunos hombres no entienden el no, y algunas cercas no bastan para mantener lejos lo que debe enfrentarse. El silencio en el rancho cambió de color. Ya no era el silencio de la calma, ni de la rutina que acompaña a quien vive en paz con la tierra. Era otro tipo de silencio, uno que vigila, que escucha, que espera el crujido equivocado entre los árboles. El tipo de silencio que nace cuando alguien ha cruzado una línea invisible. Y esa línea, esta vez, era la cerca. 2 noches después de la visita del sheriff, Caleb notó que algo no estaba bien al rodear el campo al amanecer. Un tramo del alambre estaba cortado, no caído, no desgastado por el tiempo, sino cortado con herramienta, preciso, directo. No fue el viento, no fue un animal, fue una advertencia. Junto al corte, encontró huellas en la tierra húmeda,
botas pesadas, no de vaquero, sino de hombre que camina sin cuidar si lo oyen. Un cigarrillo pisado a medias, otro aún con ceniza. Nadie del pueblo habría hecho algo así. Aquellos pasos no pertenecían a vecinos ni a trabajadores. Eran de forasteros que venían con una idea clara. Caleb no dijo nada a June ese día. Solo observó el cielo, el camino, la tierra. Luego, en el mediodía, ensilló su caballo, cargó el remolque y bajó al pueblo como lo había hecho pocas veces en los últimos años. Vendió 3 cabezas de ganado, animales fuertes que no quería perder, pero esa decisión fue inmediata, sin duda alguna. En la tienda compró lo necesario: rollos de alambre de púas, clavos, 2 linternas de manivela, una escopeta usada que llevaba años colgada en la pared, más decorativa que útil, y un perro pastor flaco, de orejas caídas, que nadie había querido adoptar. El tendero, al verlo cargar todo en la camioneta, intentó bromear. ¿Te estás preparando para una guerra, Caleb? Él no sonrió, solo murmuró: no, me estoy preparando para no perder otra familia. El tendero no respondió, solo bajó la mirada, y por primera vez en años entendió que Caleb ya no era solo el viejo que hablaba con sus gallinas. Esa noche el rancho no durmió. June caminaba en círculos por la casa, envuelta en el abrigo que ya se había vuelto parte de ella. No hablaba, no lloraba, solo caminaba, como si mantenerse en movimiento fuera su única defensa contra el miedo que volvía a crecerle dentro. La lámpara de aceite proyectaba su sombra por las paredes, larga y temblorosa. A veces se detenía frente a la puerta, como si esperara ver aparecer algo en la oscuridad. Caleb no le pidió que se acostara, no intentó consolarla. Sabía que, esa noche, ningún gesto podía ser suficiente. El miedo era algo que no se combate con palabras, solo con presencia. Amanecía cuando la encontró en el porche. El aire era frío, y el cielo tenía ese color ceniza que precede al sol. June estaba sentada en el escalón más bajo, abrazando sus rodillas con la vista fija en el horizonte. Caleb se acercó en silencio, sin apuro. Se sentó a su lado. No dijo nada, solo esperó. Pasaron varios minutos. Finalmente, con una voz casi inaudible, ella rompió el silencio. No puedo creer que alguien luche por mí. No era una pregunta, no era un agradecimiento. Era una confesión, como si lo dijera más para sí misma que para él, como si esa frase fuese una puerta que no se atrevía a cruzar, pero que él, sin saberlo, había empujado abierta con sus actos. Caleb no respondió con palabras, solo se quedó ahí, sentado a su lado, mientras el perro flaco se echaba a sus pies, como si también entendiera que el rancho había cambiado. Esa cerca, rota 2 noches antes, ya no era solo una línea de alambre entre su tierra y la del mundo. Ahora era frontera entre el miedo y la dignidad. Y Caleb sabía que, pasara lo que pasara, no la dejaría caer de nuevo. Las sombras del rancho parecían más densas aquella noche. El viento traía un rumor extraño, el sonido de un motor que se apagó antes de llegar al portón. Caleb estaba listo. No porque fuera un hombre que buscara pelear, sino porque había comprendido que, si no hacía nada, esos hombres volverían una y otra vez. Y él no pensaba permitir que la historia de June se repitiera en su propia tierra. Detrás del granero, con el perro a su lado y la escopeta apoyada contra el hombro, Caleb observaba el camino. No había rabia en su rostro, solo esa calma peligrosa de quien está dispuesto a no ceder. El crujido de las ramas anunció su llegada. 3 hombres. Lester Crane iba al frente, con esa misma sonrisa torcida que lo había acompañado en el pueblo. Detrás, 2 rostros desconocidos, curtidos por el polvo, el tipo de hombres que creen que la fuerza da derecho. «Sal, viejo», gritó uno de ellos, «solo venimos por lo que es nuestro». Caleb no respondió. El perro se tensó, erizando el lomo, como si entendiera cada palabra. Y entonces todo ocurrió en un instante.
Un ladrido rompió el silencio. Una voz firme desde la sombra gritó: «Den un paso más y no habrá marcha atrás». Lester se detuvo. Las manos se movieron con nerviosismo. Hubo gritos confusos, un amago de avanzar, y luego el sonido seco de un disparo al aire. El eco se extendió por los campos como una advertencia grabada en el cielo. Nadie resultó herido, pero todos entendieron que no era un juego. Los hombres se retiraron con insultos y amenazas, pero la determinación de Caleb había dejado claro que ya no encontrarían una puerta abierta. A la mañana siguiente, la policía del condado llegó al rancho. Esta vez Caleb no habló, fue June quien lo hizo. Su voz temblaba, pero cada palabra estaba marcada por una verdad que ya no podía ocultar. Nombres, descripciones, coordenadas, recuerdos de cada rincón de aquella finca perdida. 2 días después, la finca fue allanada. Encontraron a 5 mujeres más, todas con miradas que habían aprendido a callar, pero que esa mañana volvieron a ver el cielo como si fuera algo nuevo. También hallaron documentos, cuadernos con listas, cartas que nadie en el condado quiso leer 2 veces. Lester y sus hombres fueron arrestados. La noticia salió en los periódicos locales, con titulares fríos, pero lo esencial no apareció en ningún texto. Lo que June había recuperado no podía medirse en palabras. Caleb, fiel a sí mismo, no dio declaraciones. No necesitaba que nadie supiera qué había hecho. Para él, bastaba con ver cómo June, día tras día, aprendía a vivir de otra forma. El tiempo pasó. Ella empezó a cultivar tomates en el huerto detrás de la casa. Leía novelas viejas que Miriam, la tendera, les regalaba cada semana. Aprendió a montar el caballo más tranquilo del corral, y a veces se reía con una risa breve, inesperada, como si el aire le devolviera algo que creía perdido. Cada mañana, al salir el sol detrás de la cerca que una vez la separó del mundo, Caleb le servía una taza de café sin decir nada. Se sentaban juntos en el porche, mirando el horizonte, como 2 sobrevivientes que no necesitaban explicarse. Una mañana, muchos meses después, cuando el cielo estaba limpio y el viento olía a tierra nueva, June lo miró con una mezcla de gratitud y asombro, y le dijo: «Gracias por no preguntar quién me obligó a estar desnuda aquel día. Solo por eso me volví a vestir». Caleb tardó en responder. Miró el campo como si buscaba palabras en el trigo. Finalmente dijo con voz baja: «No necesitaba saber eso. Solo necesitaba saber que aún podías llorar y vivir». No hubo más conversación, pero esa frase quedó flotando, como una promesa silenciosa de que a veces la justicia no se dicta en un tribunal, sino en las decisiones pequeñas de quienes eligen cuidar lo que otros destruyen. Y en el rancho, bajo el sol de Texas, la vida volvió a crecer.